Bueno, entonces vamos a trabajar la división sintética o regla de Ruffini. Lo escribimos como subtítulo. Recuerden que esa es otra forma de poder hacer una división entre polinomios. Ya vimos la división de monomio por monomio, división de polinomio por monomio, la de polinomio por polinomio y por último sería la división sintética o regla de Ruffini. Para hacer este tipo de divisiones, entonces es un poco más abreviado para la división entre polinomio, entre cualquier polinomio y se debe dividir entre un binomio, pero ese binomio va a ser siempre de la forma x menos a, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a poner dentro del paréntesis divisor. El divisor siempre debe aparecer de la forma x menos a, ¿listo? X es la variable que vayamos a trabajar. Puede ser que la variable cambie. La variable puede ser cualquier letra del abecedario. Y el valor de A es cualquier número entero o racional o fracción o cualquier número racional. No importa si es natural, si es entero. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacer el primer ejemplo, vamos a prestar mucha atención y luego ahí sí ustedes, por favor, mucha atención, no copien, sino préstenme aquí atención. Ya ahorita les doy el espacio para que ustedes puedan copiar y lo importante es que presten atención y se entienda qué es el proceso que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. En el ejemplo nos dan el ejercicio. Voy a poner acá dentro del paréntesis, menos 10x a la 3 más 4x a la 4 más 12 menos 7x y lo voy a dividir entre x menos 3. Fíjense que acá el divisor está de la forma que necesitamos. Voy a poner aquí en este puntico de la división que quede un poquito más grande. Listo. Fíjense que acá en el divisor yo tengo x menos 3. Está de la forma que necesitamos, x menos a. En donde yo tengo que identificar el valor de a. La fórmula siempre debe estar negativa, negativa como está en nuestro ejercicio, pero vamos a dividir es por solamente el coeficiente de a. Entonces aquí en este caso a es 3, o sea, vamos a hacer una división con respecto a 3. Si, por ejemplo, acá me dijera x más 3, yo tengo que tener en cuenta que el término de a es menos 3. ¿Listo? Porque ese sería el proceso. Ahorita ya vamos a hacer uno con respecto a eso. Se hace de la misma forma que la división de polinomio por polinomio. Se ordenan todos los términos primero que todo. Entonces empezamos con 4. Voy a ordenarlo primero y luego ahí sí pasamos a colocar la división con solo los coeficientes. 4x a la 4 menos 10x a la 3 menos, bueno, acá en este caso no tenemos el coeficiente del cuadrado, le vamos a dejar un espacio, ¿listo? Entonces acá le dejamos un espacio porque no está x a la 2. Menos 7x más 12. Este lo vamos a dividir de nuevo entre x menos 3. Listo. Ya lo que hice fue ordenarlo. Una vez que lo tenga ordenado, entonces ahora sí voy a colocar los coeficientes. Esos coeficientes se deben colocar de esta forma. Recuerden que los coeficientes son estos que voy a colocar acá en amarillo subrayados, acá, con todo y signo, ¿no? Acá menos 7 y acá más 12. Como este no tiene nada, pues le vamos a colocar 0, ¿cierto? Listo. Entonces empiezo a colocar en el dividendo empiezo a colocar los coeficientes. Coloco el 4, el menos 10, dejo el espacio que es 0, menos 7 y más 12. O 12 está bien, ya sabemos que es positivo. Eso
lo vamos a dividir. Entonces hacemos como el signo de la división y vamos a dejar acá un espacio, vamos a dejar un espacio debajo de esos coeficientes y luego le vamos a colocar el número por el que vamos a dividir. Dijimos que el número por el que vamos a dividir en este caso es el valor de la A. Aquí, solito el valor de la A. El valor de A es 3. Ese es el valor que voy a dividir. Entonces, 3. Listo. Para poder hacer la división, entonces cojo el fíjense que acá el polinomio está de grado 4 porque empezó con x a la 4, ¿cierto? O sea que si yo hiciera la división normal de polinomio por polinomio, cuando yo cojo 4x a la 4 y lo divido entre x, la respuesta del primer término va a ser x a la 3, ¿cierto? Porque se disminuye un grado. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Listo. Empezamos a hacer la división. Este primer término se baja completo después de la línea que hemos trazado para la división. Entonces bajamos acá, 4. El primer término siempre se baja hasta acá. ¿Listo? Este término que yo tengo, que es el coeficiente del el término del polinomio, el primer término del polinomio, ese valor se va a multiplicar por 3. 4 por 3 me da 12. Ese 12 vengo a colocarlo acá debajo del 10 negativo. 12. Listo. Al colocarlo ahí voy a hacer una resta. ¿Por qué una resta? Porque acá el 12 me dio positivo. Tengo menos 10 más 12. Acá en este caso me quedaría 2 positivo. Ese 2 vuelvo a multiplicarlo con el 3 por el que estamos dividiendo. Entonces se multiplica 2 por 3 me da 6. ¿Dónde lo voy a ubicar? Debajo del 0. 6. Sumo 0 más 6 me da 6. Vuelvo a multiplicar 6 por 3, 18. Pero voy a hacer la resta. Menos 7 más 18 me da 11. Positivo. 11 por 3 me da 33. Y 12 más 33 me da 45. Listo. Esa es la división que nosotros vamos a hacer, que se llama división sintética o regla de Ruffini. Resulta que ya tenemos estos coeficientes, pero ahora con respecto a estos coeficientes vamos a tener en cuenta para la respuesta. ¿Cuál es la respuesta aquí en este caso? Siempre este último número que me da va a ser el residuo. Residuo. Siempre. Residuo. ¿Listo? Entonces, este último número me dio de residuo 45. Y vamos a empezar a colocarle la parte literal. Entonces, la parte literal, recuerden que dijimos que el polinomio es de grado 4, pero como es de grado 4 y vamos a hacer la división entre x menos 3, fíjense que si yo tengo x a la 4 y lo divido entre x, ya les va a quedar, se restan los exponentes y le va a quedar x a la 3. Por eso es que este primer término que yo tengo acá va a disminuir en caso de los exponentes de la parte literal. Entonces vamos a empezar a colocarle las variables x. Empezamos con 3 porque acuérdense que tiene que disminuir un número el exponente. X a la 3, X a la 2, X y el término independiente. ¿Con qué signos? Acá me quedó signo positivo. Acá también me quedó el signo positivo y acá también me quedó el signo positivo. ¿Cuál es la respuesta de esa división? Toda esta parte que yo tengo acá, encerrada. Pero con residuo, 45. Entonces me quedó 4x a la 3 más 2x al cuadrado más 6x más 11. Con residuo, 45. Bueno, entonces ahora continuamos con un ejercicio de la página 61. Ay, caramba. Tengo un amarillo. Listo.
página 61, vamos a hacer el ejercicio 1A. En este ejercicio nos dicen, vamos a colocarlo de una vez ordenado. Bueno, claro está que ahí ya está ordenadito. Dice 6x al cuadrado más 18x más 12. Acá me quedó pegado esto. Más 12. Y lo divido entre x más 2. Acá voy a colocar con rojo. Miren que en este caso el divisor me dice x más 2, pero siempre debe estar de la forma x menos a. Entonces quiere decir que acá es x menos menos 2, ¿sí? Para que me quede de la forma negativa, x menos a. ¿Y quién es a? Menos 2. Voy a encerrarlo acá con amarillo. Todo esto que yo tengo acá en amarillo es porque eso es el valor de la a, por el cual yo voy a dividir. O sea, ya no voy a dividir por 2 positivos, sino por menos 2. El divisor va a ser menos 2. Listo. Empezamos a colocar, recuerden que si no están completos los exponentes, entonces hay que dejar su espacio correspondiente. Acá en este caso tengo x a la 2, x a la 1, x a la 0, ahí están todos completos. Coloco el primer coeficiente, 6. Luego coloco el 18 positivo. Y luego, por último, el 12. ¿Sí? Listo. Voy a dividir, entonces coloco acá el símbolo de la división y voy a dividir entre menos 2. Dijimos que ese es el valor de A. ¿Qué hago? Bajo el primer coeficiente, lo bajo, queda 6. 6 por 2 me da 12 negativo, porque positivo y negativo me da negativo. 18 menos 12 me da, 18 menos 12 me da 6 positivo otra vez, ¿cierto? 6 por 2 me da 12 nuevamente, 12 negativo. Pero 12 positivo y 12 negativo se cancelan, o sea, eso queda 0. Entonces, ¿qué me quedó acá en este caso? La división es mucho más sencilla. Acá en este caso el residuo me dio 0. Voy a poner acá residuo. Residuo. El residuo me dio 0, quiere decir que la división fue exacta. Y vamos a colocar las variables. Fíjense que el polinomio es de grado 2. Si es de grado 2, se va ahora a disminuir un grado. Quedaría solamente x. 6x más 6. Esta es la respuesta. 6x más 6. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a continuar con el ejercicio de la página 61, el 1B. El ejercicio dice 2y a la 4 más 8y a la 3 menos 8y al cuadrado menos 10y más 8. Y lo vamos a dividir entre y menos menos 2. ¿Sí? Realmente la división es y más 2, pero nosotros sabemos que lo que hay antes del y más 2 es y menos menos 2. Colocamos los coeficientes, entonces vamos con 2. Espérenme, voy a colocarlo acá con negrito para que quede con rojo. Entonces colocamos coeficientes. 2, 8 positivo, menos 8, menos 10, 8, y lo vamos a dividir entre menos 2. Espérenme que esto quedó aquí muy grande. Ya lo arreglo. Listo, menos 2. Listo. Empecemos con Lina. ¿Qué hacemos, Lina? Primero se baja el 2, profe. Ok, bajamos el primer término. Listo. Manuela. Se multiplica S por el menos 2. ¿Cuánto da? Menos 4. Muy bien. Menos 4. ¿Qué sigue, Dana? Creo que restarlos.
Sí, señora. 8 menos 4. 4. Muy bien. Continuamos con Sara Páez. Después 4 por 2, 8, ¿no? 8, ¿qué? ¿Negativo o positivo? Negativo. Listo. Profe, perdón interrumpirte, es que Laura Valentina dice que tiene mal internet. Bueno, vale. Suji. Que se cancelan. Eso se puede cancelar, ¿cierto, profe? Pero se cancelan cuando son positivo y negativo, Suji. Ahí se suman. Hoy daría menos 16. O sea, daría menos 16 y... Muy bien. Listo. Lina, ¿qué sigue? Lina Marcela. Multiplicar 16 por 2. Muy bien. ¿Cómo queda esa multiplicación? Daría menos 32. Positivo, no menos. ¿Por qué? Negativo con negativo. Ah, positivo. Muy bien. Continuamos con Juan José. Se restan, o sea, quedaría 22. Muy bien, positivo. Voy a ponerlo acá de una vez el signo. Acá también voy a poner de una vez el signo. Seguimos con Alejandra. 22 se multiplica por 2 y da, o sea, más, bueno, sí, da 44 negativo. Sí, señora. Muy bien. Positivo con negativo, da 44. Muy bien. Karen, finalizando, ¿qué nos da? Tengo que restar 44 menos 8. Sí, señora. Menos 36. Muy bien. Listo. Ay, me quedó solo el 3, 36. Listo. Cuando quiero dar ya la respuesta, a ver, Paula, ¿qué debo hacer cuando ya tengo aquí todos estos números? ¿Cómo hago para saber la respuesta? Pues el menos 36 quedaría como residuo. Voy a ponerle R de residuo, muy bien. ¿Y qué hago con todos estos números? ¿Qué le agrego? Se les pone exponente. ¿Se les pone qué, Paula? No se escuchó. La variable. Perdón. Las variables, pero díctame cuáles, ¿cómo queda? 2y a la 3 Muy bien, más 4y a la 2 sí señora. menos 16y y ya. Más 22, listo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta de esa división? Todo esto que yo tengo encerrado en amarillo. Listo, perfecto. Esa es la respuesta.